Como veis, va de pactos la cosa. Y uno de ellos es el que como iglesia nos damos los unos a los otros. Dios es Dios de pactos y su pueblo históricamente también ha hecho pactos delante de Dios, pactos bilaterales. Solo hay un pacto unilateral, que es el de Cristo, y su sangre es lo que Dios ha hecho sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Pero los demás pactos delante de Dios son bilaterales. Ayer veíamos desde el matrimonio, hombre y mujer, Loga y Javier, pactaron delante de Dios dejar que Dios les hiciera uno, una sola carne. Y también como iglesia tenemos una buena costumbre que de alguna manera permite saber con quién contamos, quién quiere ser algo más, como decía, que un visitante ocasional y quiere formar parte de esta familia, de esta congregación. Y pactamos unos con otros. Algo muy sencillo, completamente bíblico y necesario, como mínimo, de tener comprometidos a cada uno de nosotros, a fin de que este lugar siga no solo abierto, sino siga extendiéndose, expandiéndose, para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea predicado y glorificado en y a través de nosotros aquí y cuando salimos de aquí. Pero para ello nos hemos de poner de acuerdo, para ello necesitamos comprometernos unos con otros y saber que contamos los unos con los otros. Y por eso la Iglesia tiene un pacto que voy a leer y que un buen grupo de nuestros hermanos, que llevan unos más tiempo, otros menos con nosotros, todos ellos bautizados por inmersión y por fe en Jesucristo, quieren formar parte de este pacto que tenemos los unos con los otros y firmarlo física y literalmente, como hemos hecho otros antes y como esperamos que otros sigáis haciendo en el futuro. Este pacto de nuestra membresía, como le llamamos en esta iglesia, dice: habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador y habiendo sido bautizado, ahora, guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo con la declaración de propósito de esta congregación, la declaración de fe y principios bautistas y la estrategia y estructura de esta congregación, con la firma de este pacto me comprometo a ser fiel con la ayuda del Señor y de cada uno de mis hermanos a lo siguiente. Y escuchad, porque cualquiera que sea un hijo de Dios sabe que como mínimo esto es algo que ha de ser constante entre nosotros. En primer lugar, proteger la unidad de la Iglesia, actuando con amor hacia los miembros, rehusando la crítica y la murmuración, ocupando el lugar de servicio que el Espíritu Santo me otorgue en el cuerpo y sirviendo en equipo con el liderazgo de la Iglesia, preparándome espiritualmente para asistir y participar en las asambleas administrativas de la Iglesia. Esta parte la hemos matizado últimamente, porque notamos que muchos se comprometen con la Iglesia, pero no han entendido muy bien que lo administrativo de la Iglesia es parte de lo que somos y hacemos como Iglesia. No tomamos decisiones arbitrarias, las tomamos buscando la guía del Espíritu y juntos, emitiendo nuestra voz, nuestro voto, nos ponemos de acuerdo en todo aquello que hemos de hacer. Por tanto, esta es una parte importante de la unidad de la Iglesia, el que cuando se nos convoca a lo administrativo, también lo entendamos como parte de nuestro compromiso necesario. De hecho, recuerdo a los miembros de la Iglesia que el próximo domingo por la tarde tendremos una asamblea extraordinaria de iglesia y por tanto un tiempo de culto distinto a este, pero donde vamos a tomar serias, muy serias decisiones, tan serias como que los pastores tendremos que ser ratificados por vosotros o no. Imaginaos si es serio. Como decía un hermano, espero que en broma, vamos a asistir a un pastoricidio. Espero que no, esperemos que no, pero bueno,
el Espíritu ha de guiar a la iglesia y la iglesia ha de estar presente para ser guiada por el Espíritu y emitir con su voz y su voto aquello que el Espíritu guía en la iglesia. Eso será el domingo que viene por la tarde. Pero también, hermanos, fijaos, es importante que necesitamos ver si doblamos los cultos a fin de caber muchos más y no estar tan apretados. Y eso es una decisión seria que va a traer un cambio importante y por tanto es necesario que estéis orando y participando en esa decisión para que unos pocos no decidan lo que los muchos tendremos que hacer. Por eso es importante proteger la unidad de la iglesia, actuando con amor hacia los miembros, rehusando la crítica y la murmuración, ocupando el lugar de servicio que el Espíritu Santo otorga en el cuerpo y preparándote espiritualmente para asistir y participar en las asambleas administrativas de la iglesia. Ese es el primer punto de nuestro pacto. Y como veis, nada que no sea deseable, nada que no sea necesario en que estemos de acuerdo. El segundo punto importante de nuestro pacto es asumir mi responsabilidad en la misión de mi iglesia, orando por su crecimiento, testificando a otros de Jesucristo y recibiendo cordialmente a cuantos nos visiten. Tiene todo el sentido. Si estoy comprometido con la misión que a Dios ha dado a la iglesia, tendré que estar orando por aquellas personas que han de creer. Tendré que estar dando un buen testimonio a aquellas personas que han de creer. Y cuando esas personas se acerquen a este lugar, han de tener en nosotros hombres y mujeres deseando abrir los brazos para recibirles con alegría. Así nos comprometemos. Como veis, algo necesario e innegociable. El tercer punto de nuestro pacto es servir en el ministerio de la iglesia, descubriendo mis dones y talentos, equipándome para servir en algún área del ministerio de la iglesia. Hay diferentes, variadas áreas donde todos y cada uno de los miembros de la iglesia puede y debe servir junto con sus hermanos. Y por supuesto, desarrollando un corazón humilde de siervo. Porque en definitiva, lo que tiene que ver con servir en el ministerio de la iglesia no es, como ya prediqué no hace mucho, un acto de voluntariado. Es un acto de servicio, es un acto de adoración, un acto de entrega y por tanto desarrollaré un corazón humilde de siervo. Nada, como veis, que pueda ser negociable, son los mínimos a tener en cuenta y en los que ponernos de acuerdo los unos con los otros. Y en cuarto lugar, nos comprometemos a favorecer con perseverancia el mejor testimonio de la iglesia, asistiendo fielmente a las diferentes convocatorias de la iglesia. Pues claro, viviendo en santidad. Esto posiblemente es lo más importante, que nuestras vidas vayan siendo transformadas por el Señor y la palabra para que sirvamos con ello a el testimonio de la iglesia, no solo cuando nos reunimos aquí, que todos tenemos una cara de santos y de buenas personas, sino cuando salimos de aquí y la vida aprieta, ahí también hay que prepararse y santificar nuestras vidas. Y también trayendo nuestros diezmos y ofrendas de manera regular, porque es cierto lo que decía el hermano Mauricio cuando introducía la ofrenda, realmente todo viene de Dios y todo debe ser ofrendado a Dios, no solamente el dinero. Pero ¿sabéis qué? Encender las luces cuesta dinero. Abrir las puertas cuesta dinero. Cualquier cosa que veis aquí cuesta dinero. Por eso Dios estableció los diezmos y las ofrendas para que no faltara de nada al pueblo de Dios en el desarrollo del ministerio que se le ha encomendado. Y este es un compromiso también que tenemos los unos con los otros. Como veis, nada que no pueda o deba ser firmado y rubricado por cada uno de los creyentes. Y como decía, hoy hay un buen grupo de ellos que quiere sumarse a esta congregación de modo comprometido, no solo fraternal y espiritual, en el que ya estamos todos, sino también comprometido para ser con el poder de Dios y la ayuda de Dios, la iglesia que Él merece, la iglesia que Él se necesita, contando los unos con los otros, comprometidos los unos con los otros. Es bueno envolverlo en una palabra que nos recuerde lo importante que son para Dios los pactos, pero sobre todo el que seamos fieles a ellos.
Solo el pacto en la sangre de Cristo no reclama de nosotros nada más que la fe y la entrega para que Él haga la obra en nosotros. Es un pacto unilateral. Es un pacto que en Cristo ha sido todo cumplido, de manera que el que lo abraza con fe, el que se entrega con fe a Él, es salvado, es perdonado, es redimido por Él para formar parte de su pueblo universal y eterno. En ese pacto, como digo, solo la fe para abrazarlo con un corazón agradecido, un corazón arrepentido también, porque no hemos de olvidar que si la sangre de Cristo fue necesaria es porque había pecados y culpas que debían ser perdonadas y ser limpiadas. Y por eso en ese pacto unilateral solo cabe sumarse por la fe a Él. Y como dice la canción de un pastor y cantante maravilloso como es Marcos Vidal, no hay compromiso bilateral. O estás dentro o no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. La voluntad de Dios al entregar a Cristo fue pactar con nosotros que por lo que Él hizo en Jesucristo y por la fe en lo que Él hizo, podamos ser incorporados bajo ese pacto de perdón y de salvación. Así es que, como no es bilateral, solo hay una cosa que tienes que hacer para formar parte de Él, si aún no lo has hecho. Y es abrazar ese pacto, abrazar esa sangre, esa cruz de Cristo, como una cruz en la que cada uno de nosotros, con todas nuestras culpas, fuimos colgados. Una cruz en la que Cristo cargó con todas esas culpas y pecados. No sé si hay alguno que aún no esté bajo ese pacto en este lugar. No sé si hay alguno que todavía no haya abrazado con fe ese pacto, que como digo es Dios quien lo ofrece. Es Cristo quien lo hace posible, pero somos tú y yo los que lo abrazamos o lo despreciamos. Y no dará por Dios por inocente al que lo desprecia, no tengáis ninguna duda. El Evangelio que Juan resume de manera magnífica en el capítulo 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De manera que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el pacto que Cristo ofrece en su sangre, lo único que pretende es que nadie se pierda, es que todos puedan ser perdonados, limpiados e ingresados por la fe y por la gracia de Dios en Él. Pero esa es una decisión que cada uno de nosotros hemos de tomar. Y si hay alguno que aún no lo ha hecho, y este es el día en que desea hacerlo, formar parte del pacto de Dios en la sangre de Cristo, te invito en el nombre de Jesús a que dejes que su sangre firme este pacto en el que tu nombre está en él como un hombre o una mujer perdonada, salvada, redimida y incorporada a la familia de Dios. ¿Alguno de vosotros aún no había pactado hasta hoy con Cristo? ¿Alguno de vosotros aún no había entregado su vida bajo el pacto de la sangre de Cristo? Si esto es lo que crees, si el Espíritu te impulsa a que así lo hagas en el nombre de Jesús, hoy es el día. ¿Querrás compartir tu decisión? ¿Has tomado esa decisión en tu corazón? Quiero abrazar el pacto que Dios ha hecho por mí en la sangre de Cristo. ¿Quieres ser uno de ellos, una de ellas? Si es que alguno aquí todavía no lo ha hecho, ¿querrás compartirlo para que nos alegremos en el cielo y en la tierra contigo? En el nombre de Jesús, este es el día. ¿Alguno de vosotros que aún no lo haya hecho querrá abrazar ese pacto de Cristo por la fe? Simplemente, tal vez, levantando tu mano para que lo sepamos. Dios te bendiga, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanas que ya bajaron a las aguas del bautismo. Otra que no sé si fue bautizada ya o no. Hermana, ¿has levantado tu mano? ¿Has levantado tu mano, hermana?
No estás bautizada, pero bueno, eso el Señor lo arregla pronto, pero es parte de lo que el Señor demanda a los que pactan, el que en obediencia a Jesús bajemos a las aguas del bautismo, y espero que así lo desees y así pronto podamos también disfrutarlo juntos. ¿Alguien más quiere abrazar ese pacto que Dios ha hecho en Cristo a favor tuyo, a favor de cada uno de nosotros? En el nombre de Jesús, este es día de salvación, es día de pactos. Es un fin de semana de pactos, este es de los buenos. Siempre lo es, pero este sí cabe aún más. ¿Algún hermano o hermana más? Gracias. Dios bendiga tu vida, hermana, y esperamos poder acompañarte bajo el pacto en la sangre de Cristo, como familia en Cristo. Qué bueno. Pero, hermanos, también están esos otros pactos bilaterales, aquellos que hacemos entre nosotros, el del matrimonio, sin ir más lejos, como veíamos ayer, el de la membresía, sin ir más lejos, como acabamos de ver ahora. Son pactos bilaterales, son pactos en que todas las partes están comprometidas en ese pacto. Y para Dios es importante, y son importantes los pactos, y sobre todo el cumplimiento de ellos. No es agradable para Dios, ni para nadie debería serlo, incumplir sus pactos. Cuando ordenó a Abraham que se circuncidara todo varón y su descendencia en la familia de Abraham, como señal del pacto que estaba haciendo Dios con ellos, dijo estas palabras: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Un tema serio, el tema de los pactos que Dios hace con nosotros. Un tema muy serio. Para Dios los pactos son algo de la mayor seriedad. La Biblia declara: bienaventurados, felices a los que guardan su pacto. Dice el Salmo 25, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pero Dios va aún más allá, no solo exige que su pueblo cumpla sus pactos con Él, incluso no solo castiga la invalidación de ellos, sino que además exige que cumplamos nuestros pactos entre nosotros, entre los hombres. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en un pacto que hizo Israel con Nabucodonosor por medio del rey Sedequías, quien había prometido su obediencia y lealtad, y sin embargo se rebeló contra él y procuró la ayuda de Egipto. El capítulo 17 de Ezequiel nos narra el reproche que Dios le hace a Israel por el incumplimiento de aquel pacto entre semejantes. Y un resumen de ellos, en Ezequiel 17, versículo 11, dice lo siguiente: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores de Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. No es un tema menor. El incumplimiento de los pactos también entre nosotros delante de Dios. Se podría pensar erróneamente que como se trataba de un pacto hecho con un enemigo, en este caso Babilonia, nada más y nada menos, Dios podría aceptar que Israel lo quebrantara impunemente. Pero para Dios no hay pacto que se pueda romper, ni siquiera contra Nabucodonosor. Todo el capítulo 17 de Ezequiel es un gran reproche de Dios a Israel por invalidar ese pacto. Las palabras de nuestros pactos han de ser más firmes que si fueran firmados con un sello real, porque somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Y si Dios es Dios de pactos, cuando pactamos aún entre nosotros, hemos de validar con nuestra palabra, y en este caso simbólicamente con nuestra firma, el pacto que hacemos. En boca del Señor Jesús recibimos estas palabras en Mateo 5.
Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Solo debemos pactar empeñando nuestra palabra, porque si necesitamos reforzar nuestra palabra con algo más, es porque no somos de fiar. Te lo juro por mi muerto. ¿Lo habéis oído? Como no soy de fiar, pongo a los muertos míos por garantía. Cuidado con estas frases populares, cuidado con estas expresiones que acabamos un día haciendo nuestras, porque delante de Dios están siendo escuchadas. Y dice el Señor que no juremos por nada. En todo caso, nuestra palabra sea sí, sí, no, no. Porque realmente de mal procede cuando tenemos que avalar y avalar nuestra palabra, porque no hay quien se fíe de nosotros. De mal procede. Se rompen, lamentablemente, a lo largo de la historia y aún entre nosotros, se rompen los pactos de matrimonio. Se rompen muchos, se incumplen muchas veces bastantes cosas de las que firmamos en este pacto de iglesia. No todos estamos siendo fieles a todo lo que firmamos. Pero no tenemos ninguna intención de que la gente llegue a la iglesia o se incorpore a ella pensando que esto es un tribunal o un estado policial. Para nada. No es a la iglesia a la que nadie debe temer en el tema de los pactos. Nosotros solo somos compañeros de viaje que compartimos a veces a trancas y a barrancas con los pactos y cada uno lleva como puede. Y estamos para ayudarnos, y estamos para orar unos por otros, y estamos para exhortarnos y amonestarnos en amor a fin de que aquello que hemos pactado se siga cumpliendo. Pero a quien debemos temer, y esta es la palabra fundamental en esta mañana, es a Dios. Porque aquello que pactamos, aquello que nos decimos y aún firmamos delante de Dios, Dios quiere que como hijos de un Dios de pactos que Él es fiel a sus pactos, también nosotros seamos gente de fiar, gente en la que se puede confiar. Si nosotros estamos tranquilos delante de Dios, si nosotros apelamos a las promesas de Dios para nuestra paz, para nuestra confianza, ¿os imagináis que Dios fuera como los dioses griegos? Que cuando se levantaban cabreados ese día, mandaban rayos y centellas a los pueblos. Eso es lo que creían ellos. Nuestro Dios no se mueve por emociones. Nuestro Dios no se mueve porque ahora me siento, ahora dejo de sentirme. Nuestro Dios se mueve fiel a su palabra. Y hermano, no sé a ti, pero a mí me da una paz. Me da una tranquilidad. Porque todo lo que Dios dice que es, es. Todo lo que Dios dice que será, será. Yo no sé a ti, pero a mí me da mucha paz. Pues hermanos, nosotros no somos Dios, cierto. Nosotros tenemos mucho todavía que mejorar, cierto. Pero no podemos renunciar por amor y por temor de Dios a los pactos que hacemos entre nosotros delante de Dios. Ya sea el matrimonio, ya sea el de la membresía. Cualquier acuerdo, hermanos, entre nosotros está siendo velado por Dios y debe en su cumplimiento honrar a Dios. ¿Entendemos esto? Entre nosotros nos relajamos y parece que nadie puede decirle nada a nadie. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, sí, todo lo que tú quieras. Es verdad, no tienes que temer a la iglesia, ni siquiera al pastor. Hay la sensación a veces cuando llamo a alguno, que hace tiempo que no llamo, y me dice, uy, ¿qué ha pasado, pastor? ¿Ha pasado algo? Porque no sé si quieren que voy a reñirles o algo, o voy a meterles un paquete. No, a mí no me dé miedo, de verdad, si a mí no me debéis nada. Pero hermanos, delante del Señor estaremos siempre en deuda. Y por causa de los pactos que hacemos delante de Él, nuestros matrimonios, nuestras familias, la iglesia, que es la familia de Dios, hermanos, seamos serios. Dios no va con tonterías a los que fallan a sus pactos. Sin embargo, dice, como hemos leído en el Salmo 25, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y Dios quiere que vivamos en sendas de misericordia y de verdad. Pero para eso, hermanos, hemos de pactar y cumplir nuestros pactos. Ayudarnos a cumplirlos. No es una ley,
No es una ley ni una mordaza, no es un corsé. Es sencillamente que nuestro hablar delante de Dios y del mundo, cuando digamos sí, sea sí. Cuando digamos no, sea no. Y aquello que pactamos, lo pongamos por obra. Porque Dios es un Dios fiel a sus pactos. Y si eso nos da confianza a nosotros, hemos de ser un pueblo, una iglesia, una familia que manifieste y dé confianza a la gente. Que la gente pueda decir, fíjate, no creo lo que tú crees, pero me fío de ti. Y que la gente pueda confiarnos las cosas que hay en su corazón porque se fía de nosotros. Porque somos gente que cuando decimos sí es sí y cuando decimos no es no. Si ha habido una ruptura del pacto en tu matrimonio, si estás faltando aún al pacto que hiciste con la iglesia y si estás faltando a la palabra que has dado a alguien, dice la palabra, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es el final de nada, es un fracaso, es un pecado y delante de Dios hay un pacto tal vez no cumplido, pero Dios solo espera un corazón humilde que delante de Él entregue pues esas miserias, esas bajezas, para que Dios las sane, las restaure, las perdone, las limpie y haga las cosas nuevas, como decíamos también en el día de ayer. Pedamos perdón a Dios arrepentidos y dejemos que Él nos restaure para que así como Él es un Dios de pactos fiel a su palabra, también todos nosotros seamos fieles a nuestros pactos y un buen reflejo de lo que Él es, porque somos hijos de Dios, del Dios de pactos. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.